Estos son los materiales que usaremos en nuestra práctica. Son 6 vasos de vidrio, cada uno etiquetado con su molaridad, una papa, un sacabocados, toallas absorbentes, azúcar, una balanza, agua destilada, una jeringuilla y una cinta de medir. A continuación se debe pesar 1 gramo, 2 gramos, 3, 4 y 5 gramos por separado para cada vaso con su molaridad respectiva. A continuación se agrega estos 2 gramos en el envase de 0.02 molaridad. Y así sucesivamente hasta completar todos los frascos. El siguiente paso es extraer estas porciones de papa con la ayuda de un sacabocados en un tubo de plástico, el cual ejerceremos una presión sobre la papa para extraerlos. Luego de obtener los trocitos de papa es necesario medirlos en una longitud de 2 centímetros hasta obtener trocitos de este tamaño. Luego se agregan 100 mililitros de agua destilada a cada uno de nuestros frascos de vidrio. En el frasco de 0 molaridad no se agregó azúcar, por lo tanto simplemente tendrá el agua destilada. Y así hasta completar los 100 mililitros en todos los frascos. Luego de haber agregado el agua destilada, es importante revolver vigorosamente para que el azúcar se diluya en nuestra solución. Luego de obtener nuestros 6 pedacitos de papa, es necesario lavarlas con agua destilada para retirar el exceso de almidón. También deben secarse para eliminar el exceso de agua, para luego proceder a pesar cada una de estas en la balanza. Cada pedacito va a ser colocado en cada diferente frasco para medir su potencial hídrico. Se dejará actuar durante 1 hora y se volverá a pesar. Tabla 1, que tenemos 6 muestras con diferentes cantidades de sacarosa, que va desde el 0% hasta el 5% en determinada cantidad de agua. Tenemos una masa inicial, una masa final y el porcentaje de cambio de masa. Como ustedes pueden observar, de la fila 1, de la muestra 1, a las muestras 2 hasta las 6, observan que la fila 1 no presenta cambios en su porcentaje de masa, a diferencia de la muestra 2 hasta las 6, que sí se observan cambios de su masa inicial a su masa final. Por ende, sus porcentajes van creciendo, ascendiendo gradualmente. Esto se debe a que en el primer ensayo se logra observar que la papa sometida en el agua destilada, sin sacarosa, no presenta cambio alguno, debido a que al no haber suficiente cantidad de solutos disueltos en el agua, la papa no los va a absorber, por ende no va a haber un desequilibrio, no hay la necesidad de que la papa absorba agua para mantener el equilibrio por medio de la ósmosis. Pero a partir del segundo ensayo ya se logra observar qué cosa, se logra observar que los pesos cambian, debido a que la papa absorbe de cierta manera una mínima cantidad de solutos. Lo que ocurre es un desequilibrio dentro de las células de la papa. Por consiguiente, ahí se da un proceso denominado como ósmosis, el cual consiste en mantener la cantidad de solutos tanto dentro como fuera de la membrana de célula en igualdad de concentración. Como la papa absorbe cierta cantidad de azúcar, entonces va a absorber asimismo una cierta cantidad de agua para mantenerse en equilibrio y en un estado porcentual tanto dentro y fuera de sí misma. Los cambios de peso, es decir, estamos hablando de los cambios de peso de las fracciones de papa, los cuales sometimos a diferentes concentraciones de sacarosa y notamos que mientras las concentraciones iban cambiando, el peso de las fracciones de papa también iban variando. Entonces, en el cual tenemos que los cambios de peso del potencial hídrico que nos dan de 0 para arriba, es decir, que iban a ser números positivos, que en este caso no hay, nos iban a generar lo que es un cambio de masa, es decir, una ganancia de masa. Mientras que los ceros que están por debajo del cero nos implican nos implican lo que es una pérdida de masa, sí, una pérdida de masa con respecto a la masa inicial. Pudimos observar un potencial hídrico versus la diferencia del peso de manera progresiva. Hubo los valores entre la diferencia de peso del 1, 2, 3 hasta el 4
y desde menos 0.98 al 4 de diferencia de peso hubo un aumento del menos 1.23 al 6. Gracias a la presión osmótica, el agua se movió a través de la membrana semipermeable, en este caso que es la papa, para alcanzar el equilibrio. Debido a que las células de la papa contienen azúcar, la papa no pierde tanta agua. Esta se mueve desde el exterior de las células de la papa hacia ellas, ya que hay menos agua dentro de las células, lo que hace que las células se hinchen y se vuelvan rígidas. Por este motivo, las papas aumentaron de tamaño. El poder hídrico de las papas, ya sea en su totalidad o parcialmente, de la exportación de la misma, resulta ser medición eficaz para el estudio de la dinámica del movimiento del soluto entre la célula de la papa y el medio que lo rodea, en este caso, agua con sacarosa. Y para medir el potencial hídrico existen varios métodos. El más accesible y la medición de la variación del peso-volumen de la célula de la papa, estableciendo condiciones isosmóticas para que las concentraciones externas e internas sean aproximadamente iguales al soluto.